Amigos televidentes, regresamos a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Y en este tercer bloque, Nicolás, yo quiero que Marixa nos oriente a ver la forma, el mecanismo, la debida diligencia, ¿verdad? El escauteo, el espionaje que realiza la Dirección General de Impuestos Internos para darse cuenta tan rápido que una persona falleció, que como decimos en el argot popular, no se ha hecho bien el proceso de entierro y ya la cuenta tan embargada, tan laqueada. Marixa. Mira, DGI no que tiene esa logística completa para hacerlo. Siempre va Pareciera que sí. Pareciera que sí, exacto. Pero siempre va a depender de un interesado que va y le dice a DGI, mira, dentro de mi familia ha fallecido fulano de tal, y hace e inicia el procedimiento. ¿Qué pasa? Que si ese fulano de tal es una persona que tiene un RNC activo dentro de la administración, llámese que paga renta, paga ITEVI, paga, o sea, es un contribuyente activo, DGI prende su alarma y bloquea de manera automática todos los bienes que tenga. Todo lo que tenga esa cédula. Todo lo que tenga esa cédula por default se quedó frisado. ¿Por qué? Porque hay unos impuestos que van a estar pendientes y ellos van a tomar en cuenta la fecha de defunción, porque te puede pagar anticipo, antes o después. Entonces te va a tomar en cuenta esa parte. Va a depender de la fecha. Si yo tengo un anticipo pendiente, entonces ella me va a decir, déjame ver en qué fecha fue que falleció. Porque de lo contrario te lo va a sumar a la masa. Y no te lo va a sumar, te lo va a dar como un pasivo para ti, pero como un activo para ellos. Porque está pendiente. O sea, mientras él estuvo vivo, sí, mientras él estaba vivo, estaba pendiente del impuesto. Pasa con activo. En el caso de que vaya a transferir el inmueble, pero me debía IPI, el inmueble también lo bloquea. Y no me permite que hagan la transferencia. Yo vendí el inmueble, pero me dice, no hay problema. Lo que pasa es que, pon tú que la cuota de marzo, él muriera en abril, la cuota de marzo, ya había el hecho generador, ya se había cumplido. Ya se había producido. Entonces, págame a marzo para yo poderte desbloquear. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿y qué fue? El problema es que desde ahí se va a poder recaudar. Sí. Así es. Cobramos al tiempo hablamos. Exacto. Te cobro y después hablamos. Porque es un proceso realmente triste y doloroso, porque muchas veces tú no quieres pasar por ese proceso de administración, porque bien, te toca en tu sangre, o sea, son fibras muy sensibles. Son fibras sumamente sensibles. Sí. Pero desde ahí, acuérdate con la institución, que lo que te dice es, ok, mira, págame mi impuesto y después tú sigues con tus hermanos el procedimiento de ponerte no de acuerdo. Que es lo que yo vuelvo y digo y siempre va a ser la recomendación. Pónganse de acuerdo previo a ir esos 105 días. Pasan sumamente rápido, ¿eh? Seguro. Tú dices, wow, pero no hace 3 meses que papá, mamá falleció y ya yo tengo que ir a la administración. Porque en el duelo tú no te das cuenta. Hay personas que pasan un duelo de meses. Seguro. Hay otros que no, que sobreviven y dicen, no, papi lo que le gustaba era reír y olvidémonos de eso. El duelo se siente en el corazón, pero hay que continuar. Porque imagínate que tú seas una empresa, la empresa tiene que continuar. Deben continuar. Y que de la misma dependa la sostenibilidad del resto de la familia. Exactamente. Sí. Es diferente cuando tú lo que tienes un bien, pon tú, de una AFP. Pero es otro proceso. Si tú no vas a la AFP a tiempo, a la AFP te dice que venció el plazo también de tu recurrir. Sí. Entonces, es un proceso que tú dices, es sí o sí que hay que pagar el impuesto. Todo lo que te decía cuando empezamos la conversación, que es un tema que todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe que en algún momento va a tocar, pero hay un desconocimiento en sentido genérico de lo que es el tratamiento del tema. Exacto, de la normativa. ¿Por qué? Porque yo siempre, o sea, es una realidad que tú dices, todos sabemos que vamos a pasar por esos momentos, eso es doloroso, pero no nos preparamos para eso. Y mientras más bienes tú tienes más dolientes detrás de ti. Entonces, esos dolientes va a depender del nivel como puedan asumir o no esa responsabilidad. Como tú bien decías ahorita, si yo tengo una sociedad, que es también otra recomendación que siempre le damos, constituyense en sociedad indivisa. ¿Por qué? Porque la administración en esa parte, entonces, lo que te va a cobrar como persona física por los primeros 3 años, luego te va a cobrar como persona jurídica, pero los bienes no se enajenan. Quedamos los 3 siendo hermanos y lo que vamos a ganar son los dividendos. Entonces, eso significa que el patrimonio de nuestros padres se va a fortalecer. Por eso los ricos son ricos. Sí. Porque ellos no enajenan sus bienes. No, y buscan el mecanismo legal para fines de poder prevalecerlo en el tiempo. Exactamente. Y no discutir entre hermanos, sino simplemente, esto es lo que hay, esta computadora es lo que hay. Bueno, vamos a sacarle beneficios a esa computadora, que de ahí fue que papi nos mantuvo a todos. Es correcto. No personalizar el proceso. No personalizar el proceso.
no llevarse. Mira, es un tema, como eso es un tema, como tú dices ahorita, que tiene muchas aristas en el proceso familiar. Si tú tienes una esposa, ustedes son hermanos, lo voy a poner a ustedes de ejemplo. Tú tienes una esposa que te ve que tú eres muy afanado con tu papá, con tu mamá, y tú vives preparándote, procurándote todo, te preocupa y te ocupas de tu mamá. Pero aquí Nicolás no, él sabe que tu papá y tu mamá también, porque tú eres que va y lo visita. Tu esposa va a empezar por aquí. Mira, Matos, mira, tú tienes que empezar a ver las cosas como son. ¿Por qué? Porque mientras tú estás descapitalizando nuestro patrimonio, Nicolás tiene un Mercedes, ven, y nosotros tenemos un Corolla. Asigna la responsabilidad de Nicolás. Exactamente. No es tuyo solo, asigna la responsabilidad de Nicolás. Entonces ahí va a venir el conflicto entre ustedes. ¿Por qué? Porque ella te va a ver, ella te está diciendo algo que tú no lo estás viendo. Tú estás haciendo como hijo, con esa obligación de hijo. Como efecto de cumplimiento de con lo viejo tuyo. Del deber. Exactamente, del deber. De, mira, wow, cuando había la guerra con habichuelas, eso era lo que papi y mami nos daban, porque era lo que tenía. Pero ahora me toca a mí servir, ahora me toca a mí darle más de lo que yo tengo. Pero es un proceso de que siempre los hermanos son los que tienen que ponerse de acuerdo. No permitir que la esposa o la esposa se involucren, porque ellos no vivieron en esa casa como ustedes dos, no estuvieron juntos y no saben todo lo que son esa hermandad, cómo se vivió. Pero si yo permito que mi esposo se involucre o que tu esposa sea la que se involucre, la situación se hace más cuesta arriba. Entonces lo que debe ser un proceso sencillo, humano, hasta normal, porque qué bueno que nos dejaron algo, porque al que no le dejan nada, no hay por qué pelear. Pero si dejaron una partición, bueno, pues vamos a partirla como hermanos. Entonces se convierte en un problema familiar. Se convierte en un problema familiar mayúsculo. ¿Qué tiempo tardaría el proceso de sucesión cuando se realiza de forma amigable? ¿Y qué tiempo tardaría en caso de que no suceda de esa forma? Mira, si es un proceso amigable entre lo que te pago el impuesto, imagínate que sea un inmueble, voy a la jurisdicción inmobiliaria, puede tardar como máximo 6 meses, como máximo, porque nos pusimos todos de acuerdo, hicimos una partición amigable, no hubo que hacer un proceso tampoco judicial ante la jurisdicción inmobiliaria, sino administrativo, de que te deposite mi expediente completo, mira, estos son la partición, divídemelo bien, en cantidad igual, 5, 5, 5, 5. Esa es la vía simple. Esa es la vía simple. Te puede durar 6 meses, 7 meses como mucho, porque ahora hay un retraso en el tribunal por el tema del COVID, que todavía ellos dicen, tenemos expediente viejo, que todavía estamos trabajándolo. Ponle tú 7 meses. Ahora, hay sucesiones que te saben durar años. Años, que no eres tú, no es tu generación que la va a ver, es la tercera generación tuya que va a ver. Aún sea amigable. Aún sea amigable. Si es amigable te puede durar. No, es cuando no son amigables, cuando yo no me pongo de acuerdo. Cuando yo busco un abogado tú tienes un abogado tú, porque ahí se chocan los intereses, ahí viene el conflicto. El pulseo. Del pulseo. Cada quien jala para su lado. Cada quien jala para su lado, son intereses encontrados. Yo tengo, tú también, que yo tengo una hermana, pero esa hermana falleció y quienes van a representar la asociación son los hijos. Son los hijos, entonces ellos van a subir, pero yo tengo un padre que entiende que él es que los representa. Entonces, como él no entra en la asociación, porque es una determinación de herederos, valga la redundancia, por herencia, pero yo entiendo que mis hijos son menores de edad, yo lo tengo que representar. Entonces ahí interviene Consejo de Familia. O sea, ya lo que debió ser algo sencillo, rápido, ya sea complicado. Ya hay un consejo de familia que me va a abrir entonces un proceso y me va a decir quiénes van a conformar ese consejo. Suponte tú que nos pongamos de acuerdo y que pase rápido, pero si no nos ponemos de acuerdo, hay que buscar el abuelo, o sea, y es como la cadena desencadenando para que toque. Si yo no tuve hijos, entonces vienen mis hermanos. Entonces yo, que soy tu esposa, por ejemplo, es como el proceso de arbitraje. Exacto. Entonces yo, que subí contigo ese patrimonio, viene tu hermano que va a heredar el 50% tuyo. Hay un problema. ¿Por qué? Porque fuimos tú y yo que subimos ese patrimonio. Pero la ley dice que el 50% de mis hermanos, porque tú y yo no tuvimos hijos. Entonces, eso puede durar hasta el proceso. Son muchas aristas. Y puede llegar a 5, 6 o 7 años que tú y yo no pongamos de acuerdo. Porque acuérdate que los esposos no se heredan. Entonces ese 50%, ¿a quién se le va a tocar? ¿A quién le va a tocar? Entonces son circunstancias a un familiar, que puede ser, en orden ascendiente, debe ser tus padres, pero si tus padres no están, tus hermanos. Si no están tus hermanos, tus sobrinos. Y así va la línea sucesoral hasta llegar
a donde realmente toque. Tiene que llegar los chelitos. Tienen que llegar, pero mientras tanto están frisados. Maritza, las disposiciones internas que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, como la famosa resolución 14, no aplica para, diríamos, los recargos en lo que es la ley 2569. Sí, dependiendo del año. Dependiendo del año que tú hayas hecho la determinación de heredero, porque acuérdate que también eso tiene un tope, la circular 14. Entonces, tú motivas tu instancia diciéndole, mire, esta sucesión es del año tal, yo quiero que se le aplique en lo que establece la normativa 14. Y desde ahí te vas a hacer su análisis de lugar. Por ese plazo se computa a partir de que tú sometes la declaración o la fecha en que falleció el dueño de los bienes. Te va a tocar el análisis de esta manera. Si falleció hoy estamos a X día, ¿verdad? Hoy estamos a 12, exactamente. Entonces, tú vas a presentar tu determinación en los 105 días, acuérdate, porque voy a tener el plazo de la prórroga. Pero, si yo me pasé de ese plazo, la FED te va a decir, mira, murió en tal fecha, pero tú viniste y me hiciste la determinación en tal fecha. Entonces, desde ahí te va a jugar con ese tiempo. Y tú también tienes que saber jugar con el mismo. ¿Por qué? Porque acuérdate que yo tengo un plazo que estaban exento, donde no me ibas a cobrar recargo. Sí. Entonces tú tienes que saber tratar de hacerlo antes de. Y como la circular 14 es lo que te está eliminando, en cierto modo, ciertos recargos de intereses a la fecha de X, entonces desde ahí te va a decir, mira, te corresponde X o te corresponde tal cual. ¿Me entiendes? Es saber tú cuál es tu fecha. Porque acuérdate que desde ahí siempre va a mirar con el signo de peso de su recaudación. Pero la pregunta iba en el sentido de si directamente de los porcentajes de recargo, que como tú bien nos planteabas, llegaba hasta un 50%, no necesariamente en el proceso de tú hacer la declaración y tener, diríamos, retraso con el pago, sino específicamente en lo que respecta a los recargos por la mora en presentación y pago de la ley. En la 2569, ¿verdad? Sí, exacto, sí. En la primera fase, sí, claro que sí. Está incluido. Sí, está incluido. Lo que tú tienes que saberlo, vuelvo a reiterar, motivarla, porque ella te va a venir con XX, pero tú le vas a decir, no, mira, está dentro de lo que es el universo de la cobertura de la norma. La cobertura de la normativa. Nicolás, un tema sumamente interesante, el tema se nos fue rápido, pero tenemos que comprometer a Maritza que venga a dar otra cátedra con relación a la parte de las donaciones y los diferentes elementos que toca la parte sucesoral ya en la forma corporativa. No vista solamente de la forma de la persona física, sino de la forma de cuyos de cara a la parte empresarial. Para nosotros es un placer haber compartido con ustedes esta tarde en otro programa de actualidad fiscal, tecnológica, financiera. Volvemos el próximo domingo con otro programa especial. Pasen buenas. Pues ya me di cuenta cuando se acabó.